Sin duda alguna estamos en una época de grandes avances tecnológicos en donde la ciencia está alcanzando fronteras inimaginables. Como botón de muestra, cito el artículo que pulula en las revistas científicas actualizadas, que por cierto ahora están en internet. Pronto las 10 novedades que ya están aprobadas y ya están corriendo cambiarán al mundo entero. Solo esperan el mercadeo. Es que quienes las han patentizado están deseosos de convertirse en millonarios y por eso aún no han salido al mercado de forma abierta. La primera es la red de sensores inalámbricos. Aseguran que cualquier persona en cualquier rincón del mundo con un codificador inalámbrico será capaz de convertir su casa, su oficina, su carro y hasta equipos de guerra en artefactos inteligentes. De hecho, en el país hay un edificio con 5 pisos de penthouses, que ya es un edificio inteligente, con muchas limitantes desde luego, pero cuando uno entra se queda boquiabierto. Uno piensa, lo único que hace falta es que salga un robot y le salude preguntando qué desea de comer. Luego, la llamada ingeniería inyectable de tejidos. Dice que revolucionará por completo la medicina, que el tradicional trasplante de órganos humanos será sustituido por la inyección de polímeros y células que estimulan el crecimiento de tejidos sanos, sin necesidad de procedimientos invasivos. ¿Cómo hubiera querido que antes de mi operación me hubieran presentado algo de eso? Dicen que esto solo está esperando mercadeo. Luego, la mecatrónica. Cuando estudié ingeniería, ni siquiera el término existía. Y no les hablo más de eso porque no es importante. Cuarto, la glucómica. 5, la criptografía quantum, que solo había oído esos términos en aquella serie favorita del Viaje a las Estrellas. Pues ahora ya es real. Tengo más ejemplos que darles, pero creo que es suficiente sumado a los aviones que ahora ya están alcanzando la velocidad del sonido, submarinos nucleares inteligentes, es decir, ya no son humanos los que los están manipulando adentro, sino desde afuera, la telefonía y tantas otras cosas que uno tiene que decir y nadie puede refutarlo. En los últimos 50 años, el mundo ha avanzado con pasos agigantados en cuanto a tecnología se refiere. Y desde luego, eso debería enorgullecernos como humanidad. Sin embargo, mire el contraste y la paradoja. Es increíble y hasta enfermizo que en el tema de impartir justicia, este mundo no haya avanzado ni una pizca. Porque cada día hay más inmoralidad, más corrupción y más abuso, al punto de que como humanidad deberíamos sentirnos avergonzados. Las atrocidades que el hombre comete contra el mismo hombre son intolerables e insufribles. El hombre es la única especie animal que ha llegado a niveles tan bajos y tan sucios de inmoralidad, justicia, injusticia y barbarie. Hay que preguntar, ¿por qué hemos avanzado de forma inimaginable en tecnología que suena
cosas tan complicadas y no hemos avanzado ni un poco en cuanto a justicia social. Lo que es peor, verán cómo la injusticia de hace 3000 años o más sigue siendo la misma injusticia, solo que con distintos nombres. De vez en cuando vemos películas que datan de ese tiempo y vemos actitudes llenas de barbarie, pues no nos sorprendemos porque pensamos, eran sociedades sin civilización alguna, casi analfabetos, y la ignorancia los llevaba a semejante barbarie. Pero lo voy a repetir, esa barbarie de hace 3000 años sigue siendo la misma de en el 2012. Y es triste ver cómo las naciones que eran vecinas de Israel cometían actos no solo deplorables, sino muy relacionados a nuestra propia historia. Quiera Dios que mientras estudiamos esta historia, nosotros no caigamos en el mismo error. Y si algunos estamos en eso, sirva este estudio como un grito para hacer correcciones en nuestro estilo de vida. Vayan en sus Biblias hasta Amós capítulo 2, nuestro estudio de hoy, sentencia contra las naciones vecinas. Se ponen de pie, por favor, en cuanto encuentren la cita. Libro de Amós, vamos al capítulo 1. Ya estamos con las cosas inteligentes. ¿Tienen en su Biblia capítulo 1? Libro de Amós. No, 1 dije, o dije 2. Nomás es para que ver si están atentos y que de paso me den tiempo de yo hallar la cita. Amós capítulo 1, vamos al verso 2. Dijo Jehová, rugirá desde Sión. Quien está hablando aquí es Amós. Dice él, Jehová rugirá desde Sión. No olviden que Sión en el lenguaje poético de los profetas es algo así como la ciudad de Dios o como el púlpito desde donde Dios advierte. Y dice rugirá porque en esa parte del Medio Oriente el león, su rugido no solo era algo impresionante, se escuchaba por todo el rincón de ese entonces. Así que, como un buen poeta, lo que hace Amós es decir, la voz de Dios, cual la de león temido en nuestro contexto, se escuchará en cada rincón. Dice, su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Pronto les explico qué es eso. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Está hablando de lugares específicos de Damasco, y tomen en cuenta que Damasco es la capital de Asiria. Así hasta terminar el capítulo 2, que en casa lo deben leer verso a verso, encontrarán 6 sentencias contra las naciones vecinas. Lo que haremos hoy es estudiar dichas sentencias y después aplicarlas a nuestra propia historia. Inclinan su rostro y oramos. Señor, rogamos tu Espíritu nos guíe en este estudio. Ellos y yo habríamos perdido el tiempo, Señor, si tú no obras un milagro hablando a través de este estudio. Por eso es que te ruego que ellos no escuchen mis palabras, porque no las necesitan. Que ellos y yo escuchemos tu voz a través del estudio de la Biblia, y que ese estudio nos empuje a cumplir tu palabra y a vivir luchando por cumplir tu voluntad. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
el Todopoderoso no dejaría impune la injusticia de estas naciones vecinas, aunque desde luego su pueblo iba a recibir mayores consecuencias porque tenían mayor privilegio. Eso no significaba que los pueblos vecinos iban a vivir por la eternidad en desenfreno y a su antojo. Es que llama la atención porque hasta ahora los profetas han estado dando sentencia de forma exclusiva al reino del sur o al reino del norte. Ahora la profecía va alrededor, a las naciones vecinas. Puntualmente presenta 6 sentencias, haciendo eco a 6 naciones que vamos a desglosar en este estudio. Pero antes explico la forma retórica de por 3 pecados y aún por el 4 no revocaré mi castigo. No olvide que los profetas tenían mucho lenguaje figurado, retórico, y 3 más 4 suma 7, que en la cultura hebrea es, número 1, el número perfecto, que lo comparan con el número divino, haciendo eco a que en 7 días Dios creó los cielos y la tierra, los 7 espíritus que aparecen en el libro de Isaías, los 7 colores básicos del arco iris y otro montón de cosas que en forma de perfección es número 7. De ahí que lo tomen no solo como número divino, sino también como límite. Dicho no en palabras poéticas que todos los hebreos entendían, sino en palabras nuestras: por 7 pecados ustedes han sobrepasado el límite de tolerancia de parte de Dios. La sentencia no tiene carácter revocatorio. Serán condenados por su merecido castigo. La única alternativa es hacer un cambio en su estilo de vida. En cada una de las sentencias ocupa la misma frase poética, por 3 y por 4, haciendo eco de lo que antes les dije. La idea es la siguiente: estas naciones vecinas de Israel no quedarán impunes por los crímenes que han cometido contra la humanidad. Y en cada una de las sentencias dice qué es lo que han hecho contra la humanidad. Para aquellos de ustedes, y sé que hay muchos que además de que traen en qué anotar, en casa repasan todo esto, voy a escribir a mi izquierda los nombres de las naciones, un poco a la derecha el pecado del cual se les acusa, y finalmente lo vamos a aplicar a nuestra propia historia. Arranco con Damasco y les recuerdo que Damasco es la capital de Asiria, y los que sí van a ir a leer a sus casas y encuentren Hazael o Ben-Hadad, Hazael era un pueblo cerca de la capital y Ben-Hadad era el palacio del rey de Asiria. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? El horrible pecado de este pueblo era la crueldad y la tortura sobre sus pueblos conquistados. Deben entender lo siguiente: en esa época no se conocía nada sobre derecho internacional o alguna organización como las Naciones Unidas que intentaba poner equilibrio entre las naciones. Cada país quería por la fuerza o conquistar a su vecino o al menos protegerse de él. De ahí que Asiria, siendo en ese momento la que se pintaba como el imperio, el que estaba creciendo, ellos estaban conquistando pueblo tras pueblo, pero se sobrepasaban en el sentido de conquista o defensa. Ellos en realidad torturaban cruelmente hasta asesinar a los pueblos que conquistaban. Se dice que en los palacios de habitación de los reyes, justo como el de Ben-Hadad, del cual hay registro arqueológico,
Los sótanos de los palacios eran más bien especies de catacumbas o cámaras de tortura, en donde los presos de guerra, sobre todo príncipes o reyes de naciones vecinas, sus familias o todos aquellos asirios que se oponían a la palabra del rey, eran torturados cruelmente. Así es que si vamos a señalar de qué se le acusa a Damasco, pues obviamente vamos a poner de tortura y crueldad. Luego se refiere a Filistea. Sé que en las películas bíblicas, sobre todo en Semana Santa, Sansón y películas como las de David, el rey David me refiero, ustedes recordarán a los filisteos. Deben saber que Filistea era la nación con mayor tecnología para ese entonces y desde luego la ocupaban en su industria de armas. Debido a ese poderío militar, para ellos conquistar pueblos vecinos era un deleite, pero no les bastaba con conquistarlos, ni tampoco los querían como sus súbditos o les ponían impuestos de guerra como otros imperios como el romano, el babilónico o el griego. Estos lo que hacían era venderlos como animales a pueblos más grandes. Literalmente, para ellos, especialmente los hebreos, valían mucho menos que los animales de carga y los vendían de esa forma. Ustedes deben recordar que de no ser por el poderío militar que Dios permitió a través de la unificación del reino, a través del rey David, los filisteos hubieran acabado con los hebreos. Así es que si ponemos en un cuadro sinóptico, debemos poner a Filistea y debemos poner como la esclavitud. ¿Por qué esto nos va a servir? Dije, primero, para los que estudian de forma seria en sus casas lo que aquí vemos, y segundo, para aplicarlo después a nuestra propia vida. Esclavitud. Si van verso a verso van a ir encontrando estas ciudades, pero eso es tarea para las casas, porque aquí el tiempo nos apremia. Tercera ciudad o tercera sentencia fue contra Tiro. Tiro tenían en su mayoría los habitantes algún tipo de parentesco, lejano a veces, pero parentesco al fin, con los hebreos. Su grado de familiaridad era tan cercano que en la época del rey Salomón selló un pacto de hermanos con el rey de Tiro. Y cuando se refiere a un pacto de hermanos entre dos naciones vecinas en ese entonces, estamos hablando de un tratado traducido a nuestros días que las naciones se comprometían a cumplir. En este caso, el pacto tenía más valor porque se trataba de hermanos, sino literalmente de sangre, cualquier tipo de familiaridad, sanguínea o no, lo importante es que tenían esa familiaridad. Cuando llega el momento de esta historia, para los habitantes de Tiro, los que respetaban el pacto de hermanos eran tontos y débiles. Y ya que los hebreos se habían convertido en un pueblo bastante debilitado por su pecado y por darle la espalda a Dios, entonces ellos decían a todos sus habitantes que si querían ser tontos y débiles como sus parientes lejanos, y en lugar de respetar el pacto lo quebrantaban, sirviendo a veces como catapulta para que asirios también incursionaran y asesinaran tanta gente en Israel. Así es que si vamos a hablar de Tiro, vamos a hablar de hermanos, de problemas entre hermanos. Así. Luego, cita a Edom.
procedían de Esaú. Ustedes conocen la historia. Sus descendientes odiaron desde que fue el problema con su hermano gemelo, con Jacob. Estos se odiaron, no ellos, se odiaron sus descendientes hasta la posteridad. Tanto que hoy no es sorpresa que algún historiador me dijera que los que viven en Irán, un poco al norte de Turquía, o países que abiertamente han dicho en las Naciones Unidas que van a acabar con los israelitas, no me extrañaría que tengan descendencia edomita, porque odian a muerte a los judíos desde ese entonces. Y yo sé que usted debe estar pensando ahora, en nuestro contexto occidental, para nosotros nos parece una locura que un pueblo hable de desaparecer a otro pueblo. Y cierto que tenemos guerras fratricidas muy tontas, pero como que no hemos llegado al extremo de barbarie. Pero en el 2012 se siguen odiando a muerte. Y por eso es que usted lee en periódicos que Israel está colmado de misiles nucleares en contra de esas naciones. Porque el día que eso no exista, ellos han prometido barrer con Israel. Y viene desde este entonces. Para ese tiempo, ellos literalmente pretendían borrar a Israel. Así es que si vamos a poner algo con Edom, tenemos que poner que es odio. Estoy hablando de los pecados de las naciones vecinas y no estoy pintando a Israel como una buena sociedad. Solo estoy diciendo que esta es la sentencia contra los vecinos. Sigue el pueblo de Amón. Descendían de una de las hijas de Lot. Así es que usted puede imaginar el paganismo y el desenfreno moral en que vivían. A esto se sumaba su avaricia por poseer tierras, sin importarles lo que hicieran con los que vivían en esas tierras. Dije los de Amón, y sé que esto les va a causar náuseas morales. Cuando los amonitas incursionaban en los grupos tribales judíos y encontraban mujeres embarazadas, después de conquistar esa tribu o ese grupo, enfrente de sus esposos, enfrente de sus hijos, las mujeres encinta eran cortados sus vientres por mitad. Sacaban el bebé, lo estrellaban contra las piedras y les advertían que de ellos no salir de la tierra llevarían la misma suerte. Ese era su estilo de conquistar a los grupos tribales de los que eran vecinos. Yo diría, eran demonios sanguinarios. No encuentro una mejor descripción, pero esto venía por su avaricia. No les importaba, ellos querían tener tierras. Y finalmente tenemos a la ciudad o a la nación de Moab. Estos se caracterizaron, y yo sé que usted va a decir, es increíble, todo esto parece un muladar, es como un cementerio lleno de putrefacción. Esto no parece gente humana, esto parece gente llena de barbarie. No hay ningún principio humanista en esto. Exacto, eso es lo que pasaba, y por eso el profeta da la sentencia contra esas naciones. Estos se caracterizaban, los moabitas, por la profanación de tumbas. Usted dirá, ¿y qué loco puede encontrar placer en profanar tumbas? Bueno, los que practican la necrofilia y también lo llamado en las islas del Caribe como la práctica del zombie. ¿Qué es necrofilia? Tener sexo con cadáveres o comer carne ya en putrefacción humana.
sumado a poner espíritus inmundos en cadáveres. Sé que todo esto a usted y a mí nos suena nauseabundo. ¿En qué mente enferma puede alguien querer tener sexo con un cadáver? Eso se llama necrofilia. Y esta tribu era especialista en eso. Así es que yo a estos, en una sola palabra, le voy a poner demonismo. Y algunos me dirán, oiga, ya es bastante negrura, paremos y empecemos a aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de hacer eso, cada vez que usted lee la Biblia y encuentra filisteos, edomitas, amonitas, moabitas, y que hay guerra y que Dios dice que hay que sacarlos de esa tierra, no se sorprenda. Estoy apenas contándoles pequeños detalles que en mi intento de este estudio resumen extremos de barbarie. Así es que no debería sorprendernos. Bueno, predicador, hasta ahí hemos entendido. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Bueno, lo voy a hacer a mi propio estilo, pero cada quien debe hacerlo en su propio estilo. Yo solo voy a intentar darles una pequeña guía, porque no lo olviden, la historia bíblica es para aplicarla a nuestra propia historia. Y yo no puedo aplicar esto a su historia, no conozco su historia, puedo aplicarla a mi vida. Y en honor a mi contexto como predicador, poner ejemplos, pero cada quien debe hacerlo con el afán de crecer espiritualmente. Sé que también me dirán, oiga, cualquier ejemplo que ponga, en ninguno de ellos yo llego a esta barbarie. Eso espero. Pero de todos modos, escuchen algunos ejemplos. Cuando hablo hacia Damasco y hablo de tortura al prójimo, díganme, ¿será que yo exagero demasiado en decir que cuando un padre abandona a sus hijos, deja a su madre después de maltratarla, a la mamá de estos chicos, le importa un comino pagar las necesidades y la comida de esos chicos? ¿Se va con cualquier otra mujer o se desencadena en cualquier tipo de vicios? Y yo les pregunto, ¿acaso no es crueldad contra esos niños? Les pregunto, ¿soy un exagerado al decir que ese hombre está torturando a esa mujer? Porque durante 40 años esa mujer no se preparó ni trabajó en ninguna parte por cuidar a los niños. Y ahora no tiene que darles de comer. Y como nunca se preparó para conseguir un trabajo digno, finalmente alguien la contrata con el afán de acosarla y abusar sexualmente. ¿Acaso eso no es crueldad? Recalco, si mis ejemplos son extremos, pues esquívelos. Pero también digo, ¿acaso aquellos hijos que son ingratos con sus padres? Estoy hablando de papás que no han sido perfectos, pero han cuidado y han protegido a sus hijos y les han llevado a ser lo que hasta ahora son. Ahora ya se creen muy hombres, ahora ya se creen muy importantes, muy mujercitas. Pueden gritarle a la anciana, pueden llegar a la hora que quieran, pueden verse con quien quieran y hasta quieren echar a los ancianos de la que es su casa. ¿No es crueldad? ¿No es crueldad que una mujer molesta porque su marido tuvo una relación de adulterio, de la cual nació un bebé, un chico que no tiene culpa? Ahora esa mujer
se llene de toda la soberbia y altanería para distanciar al papá de su bebé, o viceversa, y de que el chico no tenga ningún tipo de ayuda porque ella es un tipo de monstruo, o él. Y qué bueno que los ejemplos que yo estoy poniendo solo se escucharan en una sociedad que no tiene principios espirituales. Pero lo triste de lo que estoy diciendo es que estos ejemplos se escuchan en nuestra comunidad religiosa. Y yo me pregunto cómo podemos llegar a esos extremos. Ahora, continuemos. Filistea, esclavitud. No voy a hablar de esto porque bastante hablamos el domingo al respecto. Así es que voy a correr hasta los problemas entre hermanos. Yo entiendo y sé lo difícil que debe ser cuando hay familias que tienen mucha solvencia económica y que al momento de los papás faltar, la herencia se convierta en algo difícil de conciliar. También entendemos que entre hermanos muchas veces es difícil ponernos de acuerdo. También entendemos que algunos padres nos hemos equivocado mostrando favoritismo hacia alguno de nuestros hijos. Entonces los celos vienen desde la infancia, celos que han carcomido como un cáncer hasta llegar a la adultez. Pero cualesquiera sean los problemas, yo me pregunto en el medio cristiano, no estoy hablando de una sociedad sin Cristo, estoy preguntando a los que ya conocemos a Jesús, ¿habrá acaso alguna falta tan horrenda como para que entre hermanos no nos dirijamos la palabra? ¿Que entre hermanos nos tengamos tanta repugnancia? ¿Es que acaso nuestros valores han llegado tan bajo? Y lo que está diciéndonos Dios a través de este profeta y de esta historia es que si usted o yo estamos en cualesquiera de estas aberraciones, tenemos que hacer un cambio antes de que venga el castigo que muy bien merecemos. Entonces yo me animo y les animo a ustedes, si tienen diferencias causadas por nosotros y que está en nosotros hacer cambios para, si no amarnos, reconciliarnos, ¿qué es lo que tenemos que esperar para hacer algo? ¿Será que este recordatorio bíblico es suficiente para que usted tome la computadora, para que haga una visita, para que tome el teléfono? ¿O esperar a lo que muchas familias esperan, que alguien muy cercano muera para volverse a ver la cara en un servicio fúnebre? En buena hora para los que no conocen nada de Dios, pero para los que conocemos del Señor, aun cuando las ofensas han sido horrendas, saludar con respeto es de gente civilizada. Decir buenos días a Dios, llegar a un cumpleaños, estar presente en una necesidad, aunque no me desprenda de nada. Al fin de cuentas, ¿acaso la familia no es uno de los tesoros más invaluables en nuestra vida? Pero lamentablemente se da. Y yo les dije al inicio, espero que todo esto no califique en ninguna de nuestras vidas. Pero bueno, debo seguir. Ahora estamos con Edom, odio. Hombres y mujeres que se odian hasta la muerte. Dirá, al fin hay algo en lo que no califica mi vida. Este Edom yo lo voy a relacionar con el problema entre hermanos, porque este odio venía desde sus principios. Así es que lo voy a saltar y voy a ir hasta Amón. Y por cuestión tiempo también hablo de la avaricia. Muchos cristianos, y espero que aquí muy pocos, pero muchos,
viven para sí mismos. Y adoptamos una postura tan religiosa y de tan buena doctrina que los incautos fácilmente se engañan con nosotros, pensando, es bien espiritual ese hermano, esa hermana, oiga cómo habla, pero vive para sí mismo. Su filosofía es nada más atraer, atraer y atraer. Compartir sus bendiciones es algo que no está en su vocabulario. De hecho, tienen una linda casa, pero ¿quién la visita? Si no monta una actividad en donde casi compra sus visitas, no llega. ¿Por qué? Porque vive para sí mismo. Vive para sí misma. Cree que atesorar el dinero y aparentar dentro de una comunidad religiosa, tener posición, como dijimos en fin de semana, es algo que le va a hacer feliz. Y puede compartir, pero no está dispuesta. Puede tener ella un lindo coche en el que nadie se sube, porque se lo pueden ensuciar. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene entonces si no puedo compartirlo? ¿O es que acaso las bendiciones de Dios no son para compartirlas? ¿De qué sirve tener una cuenta bancaria que supone resuelve mis problemas si no me compra amigos, si no me compra amor? Y quizás debo empezar con mi propia familia, preguntándoselos si quieren en realidad estar conmigo, si la reunión de familia que promovimos, no sé en qué semana, no se dio porque en realidad nadie quiere estar conmigo. Me llaman papá porque es que soy su papá y porque pago las cuentas, pero serían felices de no estar ahí. Debo empezar a preguntármelo. Y finalmente Moab. Y ahora quiero correr porque los veo muy serios a todos. Finalmente Moab. Dije que lo iba a resumir a la palabra demonismo. Yo me pregunto, ¿qué tanto ha crecido o ha decrecido el demonismo como filosofía en nuestro país? Les puedo asegurar que hace 20 años yo veía un crecimiento galopante, sobre todo ya que estamos en la víspera de Halloween, ¿o es hoy? Mire qué casualidad. No, es causalidad. Hace 20 años, y los que andan por mi edad y recuerdan esto, 33 años apenas, los que andan por ahí, los que andan por ahí, en los 40 pues, deben recordar que hace 20 años Halloween era una fiesta ya casi nacional en el país. Creo que los mayores a mi edad no se fijaban en eso y los menores tampoco. Son los contemporáneos a mi edad los que deben recordar y que esta era una fecha muy esperada por todas las fiestas que significaba Halloween. Hace una década, la iglesia evangélica montó una campaña en contra de Halloween tan grande que como fruto es lo que ahora resulta. Si usted ve, son muy pocos los interesados en Halloween. Y hay uno que otro restaurante o fiesta que todavía hace eco de eso. Y entonces digo, qué bueno que hace una década iniciaron una campaña que logró buenos resultados. Sin embargo, me pregunto, ¿el demonismo como tal sigue creciendo en forma galopante o simple y sencillamente está de forma subliminal, pero igual creciendo? Porque de hecho entiendo que ahora la música diabólica, el rock diabólico, ya no está en mensaje subliminal. Abiertamente dicen, mi Señor es Satanás
Y hasta me avergüenza decir eso aquí, aunque lo estoy diciendo lo que ellos dicen. Lo que es peor, los periódicos ocupan páginas enteras para promover esos grupos de rock. Mire, es una confusión de inmoralidad y de barbarie. En las primeras hojas del periódico, hablando sobre tantas matanzas, que le cortan la cabeza, que han hecho sacrificios humanos, que encontraron un cementerio, cosas horribles. En las siguientes páginas aparecen los esfuerzos del gobierno, de la alcaldía, de cualesquiera entidades para cultivar valores, para que no haya delincuencia. Luego aparece la noticia de la marcha de no a la violencia, sí a la paz. Fantástico. Pero después, en las páginas de entretenimiento, una página completa a los grupos que promueven el demonismo. ¡Qué tontería! En una página dicen no lo hagan y el otro dicen háganlo. Que yo exagero, basta con que busque la letra. No la busque, pero debe saberlo. La música de esos grupos es música que le enseña a la juventud a drogarse, a matarse, a tener sexo de forma irresponsable, a tener necrofilia, a jugar con cadáveres, con la ouija. Bueno, mire, la mayor parte de ustedes, si no todos, saben su signo zodiacal. Y eso es demonismo. Pero no saben qué dice Juan 3:16. Es parte de nuestra cultura, no los estoy acusando. A mí me enseñaron mi signo zodiacal antes de enseñarme los 10 mandamientos. Para colmo, me dijeron que no sabían si el mío estaba entre este o este. Estoy peor yo, digo. Claro, no estoy en medio, no me equivoquen, eso es importante. Tanta brujería, tanta maldad, empujando a nuestros hijos hacia eso. ¿Es que acaso yo he exagerado al ejemplificar todas estas cosas? Espero que sí, pero es decisión que cada quien debe tomar. Debo cerrar el estudio con esto. El propósito de Dios al decir la sentencia en boca de Amós era: pueden arrepentirse. Y el castigo sí tiene carácter revocatorio a quienes se arrepientan. Y ese es el mismo propósito para hoy día. Aquellos de ustedes, empezando por mí, que algunos de estos ejemplos se apegan. Esto no es para fastidiarnos, es para hacer cambios en nuestro estilo de vida. ¿Cómo es posible que los que somos papás no les estemos enseñando la Biblia a nuestros hijos? Es un acto de barbarie, de crueldad. Y lo más triste es que los de esta generación no prestaron atención. Ellos vivieron en una especie de caballo de Troya. Para los que no conocen la mitología, los griegos estaban intentando conquistar a los troyanos, que se supone estuvo al norte de Turquía, y pusieron lo que llamaron el caballo de Troya. No era más que un símbolo de victoria para los troyanos, pero en realidad los griegos se habían ocultado en un artefacto parecido a un caballo. Los troyanos lo llevaron al centro de su ciudad y cuando se habían embriagado celebrando la victoria, entonces los griegos salieron del caballo y conquistaron a los troyanos. Espiritualmente puedo decir ahora que algunos vivimos cerca de un caballo de Troya, creyendo que nuestros estudios, que nuestros negocios, que nuestros talentos, que nuestro dinero, las chicas que su belleza, los jóvenes que su corta edad y su fuerza, que todo eso les va a hacer feliz.
sin darse cuenta que eso puede terminar siendo su peor enemigo, porque esa soberbia nos hace alejarnos de Dios y creer que nosotros no necesitamos a Dios hasta que caemos en estas cosas, y puede ser bastante tarde. De hecho, para algunos de nosotros que caemos en estos ejemplos, qué bueno que no es tarde, porque ahora podemos dar un paso atrás y buscar el perdón de Dios y la restauración. La pregunta es si usted está dispuesto a escuchar, no a este predicador, si está dispuesto a escuchar este mensaje en su propia vida. Eso es decisión suya. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ha ministrado. Perdónanos a aquellos que hemos cometido pecados en los cuales ofenden al prójimo y nos deja con muy mal testimonio. Ayúdanos a hacer cambios, a corregir. Y si hay personas sin Jesús esta noche, por favor toca su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a ti. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, en la invitación que haré en los siguientes minutos, no estoy diciendo que usted haya cometido estos errores, y en realidad no es importante si los cometió o no. Es importante que usted y yo, aun cuando llevemos vidas muy ordenadas, si no buscamos a Dios, nuestras vidas terminarán en un abismo por una u otra causa. Dios ocupa profetas como este libro, predicadores o cualesquiera instrumentos para que usted, sea un joven o un adulto, escuche y quiera empezar una relación con Jesús. Yo no voy a invitarle a venir al frente, que cambie religión, que adopte compromisos. Eso no le va a ayudar. La invitación es que usted empiece una relación personal con Jesús. Por lo que si esta noche alguien dice: predicador, me gustaría empezar una relación con Jesús, ahí donde está le invito que en total discreción levante su mano en señal de hacer la oración y que me permita orar con usted. La baja de inmediato. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, nada que se parezca. Esto es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien esta noche que hace la firme decisión? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Y no se preocupe por las personas que están cerca. Tienen sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Permítame orar con usted. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano y me permite orar con usted. Señor, si los demás somos salvos, gracias. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en fin de semana o en el Cerro Verde. Que la paz de Dios vaya con todos y Dios nos bendiga a cada uno.